Este joven es extraordinario. Tiene 18 años, Diego Cuevas Vega. Diego, muchas gracias por venir. Muchas gracias por la invitación. ¿Y por la por qué? oportunidad. ¿Por qué lo invité? Porque yo quisiera que hubiera muchos jóvenes así en México, a pesar del discurso oficial del presidente anterior, ¿sí? Tú, Diego, formaste parte de la Olimpiada Internacional de Economía y Finanzas en Bakú, Azerbaiyán, Es correcto. y ganaron la medalla de oro. Sí. Nos llevamos por primera vez una medalla de oro. En total fueron 2 y nos llevamos 2 preseas de plata. ¿En qué materia, vamos a decirle así, concursaste? En economía y finanzas son 4 pruebas y en el puntaje global quedamos 2 medallas de oro y 2 medallas de plata. Y además, por primera vez en el caso de negocios, México pasó a la final y quedamos en segundo lugar mundial. ¡Qué bárbaro! Sí, en la posición global México quedó en el número 8º y es la primera vez que quedamos en el top 10. No, pues, ¿de cuántos países fueron? Fueron 52 países. ¡Qué bárbaro! Sí. ¿Y todos así de listos como ustedes? No, gracias. Sí pudimos sobresalir, la verdad es que bastante. Pues la los verdad que sí, mexicanos. extraordinario. A ver, ¿cómo qué pregunta te hicieron? Pues, por ejemplo, una pregunta en el examen de economía de respuestas abiertas era ¿por qué la gente prefiere los coches lujosos a los coches modestos? Y esto se resuelve con conceptos de teoría de juegos. Y uno de los conceptos fue el equilibrio de Nash. ¿El qué? El equilibrio de Nash. Ah. Y es examinar cómo ciertos jugadores o agentes deciden en función de lo que otras personas deciden. Y entonces podíamos ver que si un vecino compraba un coche lujoso, uno era más propenso a comprar el coche lujoso para no quedarse detrás, aun cuando lo mejor para ambas personas sería que ambos compraran el coche modesto. Y entonces la pregunta pedía evaluar tanto el problema como cómo se podría solucionar. Y mi propuesta fue con un impuesto a los coches lujosos para que ese atractivo de los coches lujosos, que es la exclusividad, se perdiera o más bien se viera enfrentado a un aumento aún mayor en el coste y el equilibrio terminará siendo los coches modestos, que es lo mejor para la sociedad. Claro, porque ¿para qué quieres un Rolls Royce, no? Sí, que al final justo también en la pregunta mencioné que el único atractivo de los bienes lujosos es justamente esta exclusividad, más que su función o su bienestar o su función social. Claro, la bienestar es la reducción de uso de esos coches por caros, Exactamente. ¿no? Sí. ¿Qué otra cosa te preguntaron? Otra pregunta, pregunta? Giraba en torno a una plataforma musical que le pagaba a los artistas en función de cuántas veces reproducían sus canciones. Y había otra compañía a los cuales artistas poco populares le pagaban a esta compañía para que la compañía grande, por así decirlo, Spotify, les pagara a estos artistas poco conocidos. Y no tenía que encontrar cómo era posible que una compañía pudiera aumentar la popularidad de estos artistas. Y lo que pasa es que era una estafa. Esta otra compañía compraba dispositivos y nada más ponía las canciones de estos artistas poco populares en repetición y hacía un aparente aumento en la popularidad sin que fuera verdaderamente un aumento en seguidores. Y entonces uno tenía que examinar por qué esto era malo para la compañía y pues básicamente a los artistas verdaderamente populares ya no se les pagaba y podrían terminar saliéndose de la plataforma. Y entonces si yo como compañía pierdo a los artistas populares, pues mis usuarios que sí escuchan la música por los artistas populares se van a terminar yendo. Y yo como compañía voy a terminar quebrando. Y entonces mi propuesta para solucionar este problema fue en vez de cobrar $1 por suscripción, se cobraba un pequeño monto por canción. De esta manera, los usuarios podían seguir escuchando el mismo número de canciones y seguir pagando en promedio la misma cantidad por mes, mientras que esta compañía, si quería seguir con este esquema de poner en repetición las canciones, tendría que pagar sumas exorbitantes y simplemente se les sacaba del mercado. ¿Y qué otra? ¿Con cuál ganaron la de oro? Pues, por ejemplo, el caso de negocios fue en donde yo creo que el equipo resaltó más, puesto que era conectar Azerbaiyán y Kazajistán por la ruta que se llama en inglés el Middle Corridor. Y es básicamente cómo aprovechar esta oportunidad, dado que ahorita Rusia e Irán están en conflicto, todo el comercio de China a Europa va a empezar a pasar por esta ruta, entre Kazajistán y Azerbaiyán, pero no está tan desarrollada y hay un mar en medio. Y entonces México, en vez de proponer un puente, propuso un puente híbrido, que era colocar puertos y puentes cortos al final de cada país y en medio usar transportación de aguas profundas con embarcaciones de mayor calibre. Y esto nos ganó el segundo lugar mundial en esta prueba. Dame otro caso. Otro caso, por ejemplo,
era estudiar el problema de la crisis financiera de los estudiantes en Estados Unidos. A ver, cuéntame. Sí, por ejemplo, allá es un gran problema porque los costos de la universidad son exorbitantes, ¿no? Y la gente termina tener que endeudarse. Y si bien al principio la educación lo vale y hay instituciones de alto renombre con altos salarios, termina siendo demasiado en el estudiante. Por ejemplo, en ese problema se estudiaba el análisis de cuánto tenía que pagar un estudiante para terminar de pagar su préstamo a 30 años y se quedaba sin un 41% de su ingreso durante estos 30 años. Y mientras sí podía progresar económicamente, era una carga significativa. A ver, o sea que la beca o el préstamo, el crédito para estudiar una carrera, tenía que pagarlo a lo largo de 30 años con el 41% de sus ingresos. Sí. El problema en sí te decía cuánto era la cantidad del ingreso y cuánto era la cantidad del préstamo, y no tenía que ir calculando las cantidades de las anualidades. Y lo que pasa con este tipo de préstamos es que lo complicado no es la suma que es prestada, sino los intereses que se acumulan. Como siempre, los intereses te matan. Exacto. Y entonces era analizar esta problemática. ¿Y qué propusiste? Básicamente, dentro de la pregunta se proponía que qué pasaba si el gobierno pagaba una parte de la educación. Y se analizaba que si solo ponías una línea de ingresos, por ejemplo, si esta familia gana menos de esto, entonces el gobierno puede pagar esto, pues evidentemente a los estudiantes debajo de esa línea de ingresos se veían sumamente beneficiados, ¿no? Y también motivaba a que las universidades solo buscaran el talento académico en vez de los recursos económicos del estudiante. Claro, porque con la beca del gobierno, vamos a llamarle así, el financiamiento del gobierno, pues ya pueden elegir a los mejores, ¿no? Exacto. Y no solo a los que pueden pagar. Exacto. Y ya sé ¿y tú qué vas a estudiar, ya sabes? Yo voy a estudiar ingeniería eléctrica y también quiero hacer un minor en economía. Y voy a estudiar en la Universidad de Harvard. Ah, ¿te vas a Harvard? Sí. Pues qué afortunado. ¿Cuándo te vas? Me voy este 17 de agosto, ya en 2 semanas. Ah, ya. ¿Y ahí vas a estudiar? Sí, ahí voy a estudiar. ¿Ingeniería eléctrica? Ingeniería eléctrica. Pero no es lo que conocíamos nosotros de ingeniería eléctrica, ¿verdad? No. Ya es otro mundo. Ya ha avanzado muchísimo. ¿En qué están? ¿Qué te enseñan? Mi meta, por ejemplo, sobre todo es meterme en el área de la robótica. Y sobre todo desarrollar la robótica, pero desde un ámbito socialmente responsable y sobre todo sustentable. Porque hoy día los dispositivos electrónicos siempre son asociados a emisiones de carbono enormes. Y lo que yo quiero es empezar a cambiar eso. Me dejas con la boca abierta. Muchas gracias. La verdad, te felicito, qué bueno eres, qué privilegio de vida haber llegado hasta aquí, porque es un privilegio que eres fruto de tu esfuerzo, por supuesto, y el de tu familia. Sí, claro. Y ahí me gustaría hacer un breve paréntesis, puesto que la verdad es que sí es fruto de el esfuerzo individual y de, estar estudiando uno solo, pero también con acompañamiento y apoyos económicos, sobre todo. Por ejemplo, el ITAM fue quien nos llevó a la Olimpiada y todo por medio de una donación de Agustín Carstens, a quien me gustaría... ¿Del doctor Carstens? Sí. Ah, pues dile. A quien me gustaría agradecerle personalmente y bueno, a título de todo el equipo. Y también hacer un llamado a otras autoridades, puesto que estos equipos seguimos necesitando de ayuda económica y también nosotros participantes que ya logramos poner el nombre de México en alto, queremos seguirlo haciendo en instituciones de renombre, de alto renombre a nivel global y ver si se nos podría dar alguna ayuda económica. Mire, Presidenta Sheinbaum, usted que estudió el doctorado allá en Berkeley. Aquí hay un grupo de estudiantes extraordinarios, excepcionales, y que han logrado todo esto sin un apoyo del gobierno. Esta es una oportunidad, Presidenta, recíbalos ustedes, son medallistas de oro. Recíbalos, háblelos. Yo sé que Mario Delgado anda en Portugal, ¿no? En Lisboa, anda de viaje, pero a ver, secretario de Educación, estos jóvenes. Yo sé que su director de publicaciones, Marx, va a decir que no, que porque los que estudian, como decía López Obrador, ¿se acuerda? Los que estudian en el extranjero solo van a aprender a robar. Cuando la presidenta Sheinbaum estudió en el extranjero, cuando el secretario de Hacienda estudió en el extranjero. Bueno, entonces, eso fue un cuento criminal de López Obrador. Aquí están estos jóvenes que son el futuro y parte ya del presente de México, Presidenta. Recíbalos, que su gobierno los apoye,
¿Cuántos son ustedes en total? Somos 5. Cada año somos 5 que van a la Olimpiada Internacional de Economía a representar a Fíjese, México. pudieron ir por el apoyo del ITAM y de Agustín Carstens, que no es funcionario, pero es un hombre extraordinario. Presidente, aquí hay una oportunidad para mejorar a mexicanos y al final a México. Yo le pido, yo sé que le vale, no que yo le pida, pero yo le propongo que sí lo reciban y que sí los apoyen y que se cree un programa. Pero pues como están metidos ahí en el tema de Marx Arriaga, tú, Mario Delgado, no puedes hacer nada. Pues alguien del gobierno lo puede hacer, no sé si la Secretaría de Cultura, Rosaura, tú sabes de esto. Pero en fin, yo te felicito, Diego, eres un chavazo, ¿sí? Muchas gracias. Oye, ¿a qué equipo le vas? A los Pumas. Ándale, no, pues ya me mataste, ¿sí? Qué bueno, Diego, felicidades. Déjame ver tu medalla, ¿no? Claro. A ver, aquí Aquí está está. la medalla de oro. Olimpiada Económica Mundial, Bakú, Azerbaiyán 2025. Es Te la primera de felicito. oro para el país. La primera medalla de oro para un mexicano, para México, sí, en esta Olimpiada Mundial de Economía. Exacto. Te felicito de verdad, ya me hiciste el día hoy, Diego. Muchas gracias. Usted a mí igual. Yo hubiera querido ser como tú, pero no me dio. Felicidades, muchas felicidades de verdad, Diego Cuevas Vega, y felicidades al ITAM por ese apoyo. Querido Agustín Carstens, te felicito por tu generosidad. Solo así se hace un país mejor. Gracias. Muchas gracias. Diego, que estés muy bien y que te vaya muy bien en Harvard. Sí, ya tienes todo listo, ¿no? Ya, sí. Bueno, pues felicidades. Muchas Y gracias. nos vemos a la vuelta. Sí. Ya vas y me cuentas, ¿sí? Voy a unos Claro. anuncios y después de los anuncios